Nos vamos a comunicar con alguien que está en Colombia, un argentino, hablamos de Gustavo Rivara, que fue noticia, afortunadamente fue noticia, sí, porque claro, el sábado 2 de febrero pasado, después de haber estado detenido por el régimen de Nicolás Maduro, por el régimen venezolano, logró la libertad. Él está en una localidad en Colombia. Bueno, vamos a preguntarle cómo ha sido toda esta experiencia, cómo está, así que lo vamos a saludar y obviamente estamos muy contentos de que él pueda recuperar la libertad. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día, desde Córdoba, Argentina, te saludamos. Gracias por el contacto. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, ¿Me pueden bien. ver? Sí, perfecto. ¿cómo estás? Te vemos perfecto. Bueno, tal? bien, bien. ¿Qué tal vos? Más que nosotros. ¿Qué tal vos? Bueno, yo bien aquí madrugando, aquí son 2 horas menos. Ajá. Gracias por eso. ¿Se puede saber en qué parte de Colombia estás? Estoy en un lugar llamado Ibagué, Tolima. Ah, bien. Y rodeado de montañas, se parece mucho a Córdoba. Ah, bueno, es la cordillera, ¿verdad? Parece la sierra. Bueno, después de tanto horror que has vivido, estuviste nada más y nada menos que en el peor centro de detención, que es el Helicoide, ahí en Venezuela. ¿Cuánto tiempo, contale a nuestra audiencia, cuánto tiempo estuviste y bueno, cuáles fueron las condiciones, que obviamente sabemos que son de las peores, pero bueno, queríamos conocer de primera mano toda esa narración. Bueno, pasamos 1 año y 2 días en el Helicoide. Bueno, 1 año en el Helicoide, 2 días en Barinas, que es donde me atrapan, a unas 9 horas de la capital. Desde ahí me trasladaron en un vehículo del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, hasta primero a un sitio que se llama Plaza Venezuela, que es donde descansan los altos líderes de sus reuniones, las policías del régimen, todo el aparato represivo, digamos, ¿verdad? El que sustenta a la dictadura. Gustavo, contanos un poco de tu vida en Argentina, de dónde sos, cómo llegaste hasta Colombia y Venezuela. Pero ¿qué crees? Mire, mi papá trabajaba en Renault. Ajá. Así que yo todos los años iba a Córdoba, a Santa Isabel, con los compañeros, sí, de los chicos de Renault. Quizás haya más de uno por ahí que haya estado en esos campamentos de Renault que hacíamos en un lugar montañoso, igual que aquí, muy bello. Gustavo, ¿y qué hacías en Venezuela cuando te detuvieron? ¿Y por qué estabas ahí? ¿Cómo fueron las condiciones de tu detención? Bueno, yo estaba sabiendo, corriendo el peligro y me dediqué a hacer declaraciones. No olvidemos que el 19 de enero María Corina llamó a una protesta masiva por el robo de la elección y el mundo prometía regresar de España y hacer el juramento, por lo menos la posesión de poder en territorio venezolano, algo que nunca hizo. Era algo que yo esperaba, ¿verdad? Que se debería haber hecho. Yo me imaginaba de que democráticamente, bueno, todos sabemos que no es una democracia Venezuela, que ellos no iban a entregar el poder de esa manera, pero hubiera sido lo más justo, ¿verdad? El pueblo votó algo, todo el mundo sabe de que quién ganó las elecciones y hoy se lo está reclamando todo el mundo democrático, el robo de aquella elección. Entonces yo pensaba participar de cualquier marcha que se hiciera en la capital y ser protagonista de ese momento histórico de Venezuela que supuestamente iba a ser un cambio hacia la democracia. Lamentablemente el 9 de enero no hubo nada en la capital. Yo hice un video ese día contando lo que había pasado. Ese día yo alquilé una moto y fui a donde María Corina había anunciado de que iba a aparecer, pero notamos de que todas las calles estaban, todos los sitios destacados y los sitios principales donde solía
juntarse en la oposición estaban tomados por los colectivos de chavistas. Y tú sabes, esa gente es prepotente, ellos fingían hacer bailes y montaron escenarios en esos lugares a propósito para torearnos, y la gente amedrentada, sabiendo que el SEBIN está siempre presente en esos lugares, prefirió no salir, y más bien se veía a la gente como intentando hacer algo, pero regresaban con miedo para la casa. En prisión hubo un chico de la India que duró 3 días nomás él, y que luego le dieron libertad, que había participado en una pequeña reunión ahí en la calle, que no más salía del hotel y se puso a filmar algo de eso, y lo metieron 3 días preso. En mi caso era distinto, porque yo, al no conseguir una entrada legal, me había movido de forma ilegal hasta Caracas, sabiendo que por el peligro que corría, es todo responsabilidad mía, ¿verdad? Yo no cometí ningún delito, no cometí ningún crimen. Probablemente hice una falta en haber entrado ilegal al país, pero ellos no me permitían entrar de forma legal. Claro. Entonces, sí. Y Gustavo, mencionaste algo al pasar, pero ¿podés contarnos un poco más de cómo eran las condiciones de detención que tuviste ahí en esa cárcel, el Helicoide? Si te encontraste con otros argentinos, ¿qué te encontraste ahí adentro? Bueno, ellos no te dan explicación de nada, a nadie, a los venezolanos que tienen tampoco, ¿verdad? Ellos son presos de un régimen, un Estado, y secuestran por todo el país a las personas, las llevan encapuchadas al Helicoide o a los sitios que ellos tienen, unas casas de resguardo que utilizan para torturar y para investigación. En mi caso fue distinto, yo fui directo para Plaza Venezuela, me presentaron ahí con los líderes, y después inmediatamente fue una pequeña reunión de que hicieran unos comprobantes a ver si yo había manipulado algún tipo de armamento, y si yo estaba, y el polígrafo para ver si yo estaba diciendo la verdad, si yo conocía gente opositora, si yo trabajaba para un grupo militar. Decidieron llevarme a la parte de investigación, que es un sector especial del Helicoide. En este sector pasé 3 semanas. Había 2 personajes que trabajaban para el gobierno, que también estaban detenidas ahí, y luego entró un compañero de celda que estaría conmigo durante 6 meses, que es Lucas Kunze, que era un norteamericano. Imaginamos que las condiciones son deplorables, digamos, para sobrevivir. ¿Cómo hiciste para soportar, sobre todo físicamente y psicológicamente, todo eso que debiste pasar? ¿Cómo se hace? Bueno, en prisión, en las condiciones que yo estaba, nosotros comíamos una fruta a la semana. Esto era falta de azúcares en el cuerpo. Yo padecí un desmayo a la semana 4, después que yo soy trasladado a la prisión. Me imagino con un estrés que uno no se da cuenta. Yo trataba de llevarla con calma. Hacía ejercicio 2 veces a la semana, 2 veces al día hacía ejercicio. Es una rutina que uno trata de buscar para no volverse loco, porque las horas de la tarde no se pasan nunca, le agarra a uno ansiedad, le provoca comer dulce, y no tiene absolutamente nada a la mano. Ya que nosotros no recibimos visitas, yo tuve un año incomunicado, mi familia no sabía dónde yo estaba vivo. Algunos presos a partir de los 3 meses comienzan a recibir visitas. Yo tuve un año sin visitas, sin nada. Ya estuve desaparecido, como un fantasma. Ellos a sus enemigos los tratan de esa manera. Para los enemigos ni una toalla.
suelen decir ellos, ¿verdad? Claro. Tampoco sabías qué iba a pasar con vos, o te habían dicho algo de tu proceso, hasta cuándo ibas a estar preso, o sea, ¿sabías algo hacia adelante? No. Todo el mundo en el helicoide sabe cuándo entra y no sabe cuándo va a salir. Nosotros salimos solamente por el caso de los bombardeos, de que se llevaban a Maduro, y no esto hubiera seguido igual. Yo hubiera estado desaparecido hasta hoy, y la mayoría de presos, periodistas y gente que trabaja por los derechos humanos todavía estarían presos ahí, gente que lleva 2 años, año y medio, 7 años, 5 años, 3 años. Y la mayoría de estos que llevan mucho tiempo ya están recibiendo visitas de sus familiares, ¿verdad? Uh-huh. Pero igual es una tortura para ellos y para todo el mundo que vive en el helicoide, uh-huh. Sobre todo para las mujeres, imagínense. Gustavo, ocurrió el ataque, la captura de Maduro, inmediatamente notaron el cambio de condiciones, ¿cuántos días pasaron hasta que te liberaron? Y lo otro que quería preguntarte es cómo ves lo que está ocurriendo ahora, esta transición que se está viviendo en Venezuela. Bueno, sí, yo estaba, era sábado a las 2 de la mañana y yo me ponía a dormir cuando pasó el bombardeo. Uh-huh. El helicoide se movió por las explosiones, se cortó la luz y inmediatamente algo bueno, ¿verdad? O sea, todo el mundo desde octubre está esperando en el helicoide que proceda la invasión o el rescate de Venezuela o la liberación, como quiera llamarse. En cuanto a la situación política, es como cualquier ladrón, cualquier grupo mafioso, nunca te va a dejar su trabajo y te lo va a dar. Va a haber que arrebatárselo el poder. Y la única manera es acabar con el aparato represivo que sustenta al régimen. Y eso se llama Diosdado Cabello. Hasta que no acaben con Diosdado, se lo lleven detenido, esto no va a cambiar. No existe el traspaso, ya tuvieron la oportunidad de traspaso y de quedan aferrados al poder ya 20 y pico de años. Entonces, de forma fraudulenta. Y haciendo tantos desmanes que tampoco es un error dejarme a mí, porque el resto de venezolanos viven en su campo de acción de chantaje, entonces no pueden hablar como puedo hablar yo. Ellos, cuando se destape la olla de todo lo que han hecho, muchos van a caer. Entonces, por supuesto que no van a querer que eso ocurra. Lo mismo que en Cuba. Han fusilado 10.000 personas en Cuba, en la cabaña y en los centros de tortura, y aquello no cae porque el resto del mundo no le interesa que caiga. Lo mismo pasa con Venezuela. Si nuestros presidentes realmente fueran gente que le interesara a Venezuela, que realmente le interesara la democracia y la unión del continente, se unirían para cambiarlo. Solo una persona lo ha intentado hacer, que es Trump. Nuestros presidentes hablan mucho pero no hacen nada, y otros que directamente son cómplices, como la presidenta de México y el presidente de Gustavo, que haya sido argentino, ¿significó algo en el trato, por ejemplo? Bueno, el presidente de Argentina condena al régimen de Maduro, está alineado con Donald Trump. ¿Eso para vos significaba un maltrato peor, diferente? ¿Cómo te afectó y si tuvo algún peso? No, ahí te tratan como tú te haces tratar. O sea, yo me hice respetar desde el comienzo. Hay chicos que llegan y que les cortan el pelo y les hacen lo que quieren. Conmigo no, porque yo desde el comienzo traté como ellos me trataban a mí. Ellos me trataron mal del comienzo y yo el primer día que llegué no les comí porque no tenía baño donde yo estaba y yo me quería bañar y yo le digo hasta que no me dejen pasar un baño a bañarme, yo no desayuno.
y las órdenes supuestamente de Maduro era que yo coma bien. Entonces, lo que dice el manda más, lo cumplen los otros, sus súbditos, sus acólitos, como si fuera palabra de Dios. Y bueno, tuvieron que, éramos 4 en la celda. ¿Maduro estaba preocupado especialmente por tu salud, decís? Eso dicen los empleaduchos, ¿verdad? Estos personajes del SEBIN que cuando me metieron en la prisión dijeron, Maduro quiere que comas bien. Lo único que me dijeron fue eso. Maduro quiere que coma bien. Entonces yo sabía de que el punto débil era la comida. Entonces yo los amenazaba, no voy a comer. Si no me dejas ir a bañarme, yo siempre antes de desayunar, me baño. Así que ellos tenían que no tenemos agua, que esto, que lo otro. Y bueno, yo no voy a comer. No, por favor, o sea, se ponen de esa manera, ¿verdad? Gustavo. Y tuvieron que dejarnos ir a bañar a todos, a los 4 que estábamos en la celda, porque yo había dicho que si no comía, si no me bañaba, no iba a comer. Y así desde el comienzo, una pelea por todo, ¿no? Que el argentino se cortó las esposas y yo así estaba todo el tiempo causándoles problemas, tratando de ser una piedra del zapato, ¿no? Una persona complaciente, como es la mayoría de las personas que tienen miedo, se sienten amenazadas, sienten amenazada su familia, y por eso también que no hacen nada. Yo no tenía nada que perder, así que al comienzo yo me mostré de esa manera. Gustavo, vos al inicio te referiste, contaste que fuiste de Colombia con la expectativa de ver regresar a María Corina Machado en el marco de estas elecciones con fraude que hubo en Venezuela. ¿Vos en Colombia tenías militancia política? ¿Estabas siguiendo el proceso de Venezuela? ¿Cuál era tu lazo con todo eso como para tomar esa decisión de ir e incluso ilegalmente entrar? No, yo no tengo amigos. Yo viajé 15 años en el mundo en bicicleta y es navegando. Soy un aventurero, una navegante, una persona que en estos momentos lo único que si me pides un deseo hoy es que suelten a los presos y que se libere Venezuela, igual que quiero que se libere Nicaragua y Cuba. Si me preguntas si yo pertenezco a algún grupo, no. Yo siempre he sido una persona individualista, una persona que me fui de la Argentina porque no estaba de acuerdo con el camino que estaba tomando mi país, y aparte porque quería conocer el mundo, me gustaba viajar. Entonces tomé mi bicicleta y comencé a viajar. Claro. 15 años recorrí el mundo en bicicleta y luego llevo 10 navegando y escribiendo. Y no, yo no pertenezco a ningún grupo, no tenía pensado tomar armas tampoco. Lo único que sí quería ser uno más entre y demostrar mi afecto a la democracia en el continente y a la libertad. Yo he sido libre toda mi vida y no consigo que la gente no pueda vivir en libertad. Y ustedes mismos están perdiendo la libertad en su país al tener corrupción. O sea, es hacerse respetar. Quería preguntarte, Gustavo, el nivel de tortura que recibiste, digamos, si eso fue en el helicoide, si fue antes de ingresar al helicoide, y si nos podés relatar, aunque sea duro, en qué consistía. Si, por ejemplo, estabas todo el tiempo esposado, qué cantidad de tiempo estabas en esa situación. Bueno, yo la peor tortura física que obtuve fue esa, estar esposado. Ajá. En mi caso. Hay otros casos diferentes que han sido realmente torturados. Les pegan o los queman o directamente los desaparecen. Hay mucha gente que no sabemos dónde está, si está viva. Estar encerrado dentro del helicoide, el helicoide es como una cueva, ¿verdad? Es dentro de la tierra. Yo estaba al final de un pasillo donde no podía hablar con nadie. Eso ya es una tortura, ¿verdad? Luego no saber
de tu proceso, tal como en el año 1500, como el Conde de Montecristo, donde no sabes si no hay nadie que te dé una razón de tu proceso, ni de tu falta, ni de nada. Solamente te traen la comida y ya después de estar 3 semanas esposado en investigaciones, 24 horas al día, te trasladan a una celda donde ya ahí te vas a quedar. Una puerta cerrada, una puerta gruesa, sin ventana, donde falta el oxígeno, porque dentro de una cueva, y donde uno tiene pesadillas, porque siente que lo están ahorcando, y esa asfixia que uno está sintiendo, de no poder respirar. Si me preguntaba de tortura, para mí esas fueron las peores torturas. Claro. Primero, no tener un proceso que pase en 6 meses, 1 año, y tú no sabes si algún día vas a tener ese proceso, si algún día vas a salir, porque no te acusan de nada, no te dicen nada. Luego, sí, hay veces que cuando te pones a pensar de que el rayo del sol está, el más cercano está a 100 metros tuyo, tú sientes una especie de, como que estés acostumbrado a espacios reducidos, claro, o a lo que sea. Aparte, vos venías de 15 años de andar en bicicleta, me imagino, claro, el golpe que significó eso. ¿Cómo sigue? Uno siente una especie de claustrofobia por momentos. Uno trata de no pensar en el exterior. Uno se concientiza de cómo tiene que luchar esa guerra interna para no volverse loco, y uno lo logra. En definitiva, mi estrategia era no pensar en afuera, pensar solo en mí, pensar solo hacia adentro. Trataba de no pensar cómo estarían los demás, cómo estaría en este momento Caracas, o cómo estaría en este momento conocidos afuera. Yo solo pensaba en mí. Trataba de leer mucho, me puse a escribir, y esa fue mi estrategia para uno no volverse loco. Sin embargo, sentí unos trastornos físicos todos raros que por supuesto, ya te dije, yo nunca me había desmayado, y yo una mañana que me paré rápido cuando estaban entrando a la celda, me caí desmayado, dándome un golpe en la cabeza, ¿verdad? Claro. O sea, es una situación que te cambia, me imagino, metabolismo, te cambia el cerebro, te cambia todo, y te tienes que adaptar, como si tuvieras una nave espacial. Entiendo. Exacto. Gustavo, te agradecemos mucho por el testimonio, nos alegramos de que estés en libertad y que, bueno, de a poco puedas ir reconvirtiendo y reconstruyendo tu vida. Ojalá que puedas seguir viajando. ¿Para dónde sigue ahora tu itinerario? Bueno, aquí yo estoy cerquita de Venezuela porque todavía quedan muchos amigos presos en el helicoide. Solo en un año, los chicos a mí me terminaron, después de 6 meses que me permitieron empezar a conversar con gente del helicoide, conseguí que ellos me trajeran frutas, porque ya te digo, uno no tiene azúcar, no tiene nada en las condiciones que está. Como ellos reciben visitas y ellos sabían que yo estaba en las condiciones que estaba, comenzaban a darme alimentos, los venezolanos, los otros presos, ¿verdad? Y me llevaban fruta, me hacían llegar tortas cuando había un cumpleaños de algún preso. Entonces, se ha formado una familia y yo estoy pendiente de ellos. Son mi familia, así que aquí voy a estar. Yo prometí que iba a estar hasta que caiga la dictadura, pendiente de ellos y orbitando Venezuela para volver a entrar. Bien. Gracias, Gustavo, que estés muy bien. Te agradecemos por el testimonio. Dale, chicos, buen día, que tengan buen día. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí estaba, un testimonio en fuerte, exclusivo, Gustavo Rivara, que es el último argentino que estuvo detenido en el helicoide, que logró la libertad el sábado 2 de febrero. Después de un año. Esto que hace Gustavo de hablar con medios, como hizo como nosotros, es una contribución muy importante en ese sentido que decía, voy a seguir acompañando a toda esa familia que terminé armando en esa cárcel espantosa hasta que cada uno pueda salir. Bueno, darle difusión es parte
de generar conciencia de lo que todavía falta por recorrer en ese país para que la gente viva bien, ¿no?